Hola compañeros, sean bienvenidos a un nuevo video. Oncología y ginecología para el ENARM. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es el cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Soy el doctor Cristóbal Molinos, pueden seguirme en mis redes sociales y comenzamos con el video del día de hoy. Iniciaremos con cáncer de endometrio. Según la guía de práctica clínica homónima, es el tercer cáncer más frecuente. Esto se contradice con la actualización del cáncer de endometrio, el cual lo sitúa en el tercer lugar. Este va a ser un cáncer relacionado con estimulación estrogénica no contrabalanceada. Las estirpes más importantes a tener en cuenta son la más frecuente, el adenocarcinoma endometrioide. La de mejor pronóstico va a ser el adenocarcinoma. La de peor pronóstico va a ser el carcinoma de células claras. Ahora, tenemos factores de riesgo bastante puntuales. Una edad de aparición entre los 55 a 65 años, estimulación estrogénica y uso de tamoxifeno. La clínica va a ser principalmente constituida por un sangrado transvaginal posterior a la menopausia. El sangrado anormal se va a presentar en el 75% de los casos de este cáncer. Va a haber una elevación, sin embargo, bastante inespecífica del CA125. El ultrasonido endovaginal va a poder utilizarse como tamizaje y va a ser el primer estudio de imagen que se va a realizar en pacientes premenopáusicas. La hiperplasia endometrial va a ser superior a los 12 milímetros y en posmenopáusicas superior a los 5 milímetros. El diagnóstico se va a realizar a través de lo que es la biopsia. Esta se va a poder obtener de tres formas principalmente. La biopsia endometrial ambulatoria, que se va a realizar con cánulas, en donde tenemos dos opciones, cánula de Pipeye y cánula de Novak. La de Novak va a tener 9.5% de falla y la de Pipeye 12.8%. Sin embargo, la guía de práctica clínica sugiere utilizar la cánula de Pipeye y este va a ser el primer procedimiento diagnóstico en cuanto a biopsia. Tenemos también el legrado uterino fraccionado y como gold estándar el legrado por histerescopía. Ahora, en caso de estenosis cervical e imposibilidad para la biopsia, se va a preferir una histerectomía total. El tratamiento va a ser quirúrgico, la cual va a implicar la realización de una laparotomía exploradora, estadificadora para cáncer de endometrio, y esta debe de incluir un lavado peritoneal, además de una histerectomía extrafacial con salpingo o forectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral y para-aórtica. Además de esto, tenemos que los pacientes con alto riesgo de recurrencia en un grado 1B, G3 o una estirpe de células claras que recordemos era el de peor pronóstico, seroso papilar de células pequeñas o tumores indiferenciados, van a requerir además radioterapia adyuvante. Esta se va a indicar. Además, se va a considerar la quimioterapia basada en platino, que ha demostrado mejoría en la sobrevida global. Además, se pueden utilizar fármacos como inhibidores de la aromatasa. Hablaremos acerca del cáncer de ovario. En el cáncer de ovario tenemos que dentro de las consideraciones epidemiológicas es el tercer cáncer más frecuente de la mujer según la actualización. La histología más frecuente va a ser la epitelial serosa. La histología más frecuente en mujeres jóvenes va a ser la germinal. La edad de aparición generalmente va a ser a los 50 años de edad y el tipo histológico que se va a asociar a síndrome de Schreier va a ser el gonadoblastoma. Los factores de riesgo van a ser muy parecidos a los factores de riesgo mayores del cáncer de mama, los cuales van a ser mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, síndrome de Lynch, menarca temprana, menopausia tardía, infecundidad, así como un cuadro clínico bastante inespecífico. Tenemos que inicialmente las pacientes van a ser asintomáticas o con una masa palpable incidental. En segundo lugar tenemos ascitis y dolor abdominal inespecífico cuando el cuadro ya está más avanzado.
Ese tipo de cáncer nos puede proporcionar lo que es el síndrome de Meigs, el cual va a tener una tríada. La tríada del síndrome de Meigs va a ser hidrotórax, ascitis y por último tumor de ovario. Ahora, en cuanto a lo que es el diagnóstico, tenemos como primer escalón diagnóstico el ultrasonido, el cual va a mostrar una alta vascularidad, tabiques gruesos y unas dimensiones de más de 5 centímetros. Los marcadores tumorales van a depender de las estirpes, sin embargo, el más utilizado es el CA125, el cual va a estar en un 50-80% de los tumores serosos papilares, que recordemos son los más frecuentes. La alfa-fetoproteína elevada va a hablarnos de un tumor de seno endométrico, un carcinoma embrionario o un teratoma maligno. Por su parte, la gonadotropina coriónica humana fracción beta va a estar asociada a un coriocarcinoma. El antígeno carcino embrionario va a estar asociado a un tumor de tipo mucinoso. La estadificación va a ser quirúrgica y por FIGO. Y el gold estándar va a ser la biopsia y vamos a requerir lo que es la histología del tumor. El tratamiento va a ser quirúrgico más adyuvante. Este procedimiento quirúrgico va a ser la histerectomía con salpingo o forectomía bilateral, además de omentectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica con biopsia de peritoneo y en ocasiones también de diafragma. El factor pronóstico más importante va a ser la citorreducción óptima. Ahora hablaremos de un cáncer que es un poco más preguntado y por ende va a ser también un poco más extenso lo que hablaremos acerca de este, que es el cáncer cervicouterino. En la parte superior tenemos una línea de tiempo, la cual nos va a hablar acerca de lo que sucede. Y tenemos que en el primer lugar, en el apartado A, un epitelio normal. Después, por diferentes causas, principalmente la infección de virus de papiloma humano, vamos a tener lo que es un NIC1 o una lesión intraepitelial de bajo grado, la cual nos va a estar hablando de una displasia leve. Posterior a esto, una aparición del NIC2 o una lesión intraepitelial de alto grado que nos va a estar hablando de una displasia moderada. Posterior a esto, un NIC3, la cual va a ser también una lesión intraepitelial de alto grado con una displasia severa y por último se va a convertir en un carcinoma invasor. Esta es la historia natural de la enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos infección por el virus del papiloma humano, el cual va a ser el principal. Van a ser las cepas 16, 18, las cepas 30 y la cepa 45. Estas van a ser las más importantes. Otro factor de riesgo es la promiscuidad, grupo sanguíneo A y el tabaquismo. Vamos a tener también lo que es un tamizaje, sin antes mencionar que la estirpe más común va a ser la escamosa epidermoide en un 90% y en un 10% va a ser el adenocarcinoma. Ahora, en cuanto a lo que es el tamizaje, tenemos que la citología de primera vez se va a realizar idealmente a los 25 años, pero esta puede realizarse hasta los 69 años. Es decir, si es una paciente que jamás ha tenido una citología, hasta esta edad está indicada. De los 35 a los 69 años también se puede realizar lo que es el duotest, el cual pues nos va a servir también de tamizaje, que va a ser la citología más la detección biomolecular. Se van a realizar 2 citologías de forma anual y si estas salen negativas se van a repetir cada 3 años. Es decir, se realiza por ejemplo ahora 2024, luego 2025 y si ambas salen negativas pues ya se puede ir repitiendo el tamizaje cada 3 años. Ante una citología positiva, lo que se debe realizar es una colposcopía y una citología anual en caso de que la colposcopía salga negativa. Ahora hablaremos propiamente de qué es lo que se tiene que hacer en estos casos.
dependiendo de si la citología nos arrojara una de estas opciones. En caso de que tengamos un NIC1, una displasia leve o una lesión intraepitelial de bajo grado, que son lo mismo, vamos a tener pacientes que van a ser asintomáticas. Y en el endocervix tenemos que observar lo siguiente: un epitelio cilíndrico. En el ectocervix, un epitelio poliestratificado. Y en la zona de transición, un escamo cilíndrico. En caso de tener un NIC1, displasia leve o lesión intraepitelial de bajo grado, vamos a tener lo que es la electrocoagulación de las lesiones en caso de que existan y una observación anual. En caso de NIC2, displasia moderada con lesión intraepitelial de alto grado, también van a ser asintomáticas los pacientes. El cérvix no se va a teñir ante la presencia del Lugol porque va a haber ausencia de glucógeno. Se tiene que hacer una colposcopía y una ablación de la lesión. Se puede realizar lo que es la conización como tratamiento. Sin embargo, la guía de práctica clínica nueva dice ablación. Ahora, ante un NIC3 o una displasia severa, una lesión intraepitelial de alto grado, aquí los pacientes van a empezar a ser sintomáticos. Leucorrea fétida, agua de lavar carne, y el manejo va a ser sí o sí una conización. Como vimos en la parte anterior, el NIC2 puede ser ablación o conización. Y aquí en este caso va a ser conización sí o sí. Ahora, en caso de encontrar un carcinoma invasor, vamos a dividirlo en no Burkitt cuando es menor de 4 centímetros y es operable, o Burkitt mayor de 4 centímetros y ya no es operable. Las metástasis van a ser, en primer lugar, ganglios paraórticos, segundo lugar, pulmón y tercer lugar, las óseas. Además de esto, la clasificación va a ser por FIGO. Y la quimioterapia, radioterapia en términos generales va a estar indicada a partir del estadio 1B2. En cuanto a lo que es la prevención, tenemos la vacunación, la cual vamos a estar realizando con dos posibles vacunas: Cervarix, que va a cubrirnos contra las cepas 16 y 18, y la Gardasil, que va a cubrirnos contra las cepas 6, 11, 16 y 18. La 6 y la 11 van a ser cepas que van a estar asociadas a las verrugas genitales, y la 16 y 18 a cáncer. Entonces, pues esta nos va a proteger más, y esta sería la de primera elección, Gardasil. Un esquema normal va a ser pacientes a las que se les van a aplicar 2 dosis a los 0 y a los 6 meses. Después de aplicada esta, va a estar indicada a los 11 años. Sin embargo, en pacientes con más de 15 años o con inmunocompromiso, van a ser hasta 3 dosis. Las dosis se van a repetir en el día 0, al primer mes y a los 6 meses. En cuanto al tratamiento, vamos a tener puntualizaciones bastante básicas. No abordaremos el tratamiento a profundidad debido a que es algo complejo y no vale la pena estudiarlo tan a fondo. Tenemos primeramente lo que ya habíamos mencionado: menos de 4 centímetros operable, más de 4 centímetros es inoperable. Entonces tenemos el estadio 1, en cuyo caso va a ser una histerectomía. Y en el caso de 1A1 se van a poder conservar lo que son ovarios. Y el 1B2 va a ser irresecable. En este caso son puntualizaciones que hay que tener en cuenta. Estadio 2. El estadio 2, 2A, va a ser quirúrgico, y al resto se le va a agregar quimio más radioterapia. El estadio 3 va a ser irresecable, y a partir del estadio 3B vamos a tener la hidronefrosis y se va a indicar quimioterapia más radioterapia. Y el estadio 4 va a ser también irresecable y se va a dar quimio más radioterapia. Entonces, pues la quimio y la radioterapia va a ser a través de lo que es el cisplatino. Ahora vamos a hablar de lo que es el cáncer de mama, el cual va a estar estipulado en la norma 041, que pues básicamente ya desapareció. La estirpe más común va a ser el ductal infiltrante, y la localización más frecuente va a ser el cuadrante súpero externo.
Este cuadrante súpero externo va a ser el más afectado. Tenemos una clínica, la cual va a ser, y tenemos que va a ser endurecimiento, bultos, hoyuelos, hendiduras, enrojecimiento, secreción, retracción del pezón, crecimiento de venas, piel de naranja, el cual va a ser mal pronóstico, masas y cambios de forma, así como posibles secreciones y erosiones cutáneas. ¿Ok? Entre los factores de riesgo tenemos factores de riesgo mayores y menores. Los criterios de riesgo mayores van a ser mutaciones genéticas en los genes BRCA1 y 2, historia familiar de primer grado, radioterapia de tórax, lesiones precursoras, antecedentes personales, densidad mamográfica aumentada, y los criterios menores van a ser edad de 49 años, factores reproductivos, enfermedades mamarias proliferativas, sobrepeso, obesidad, terapia de reemplazo hormonal y el consumo de alcohol. En cuanto a lo que es consumo de alcohol, tenemos que un consumo de alcohol por cada 10 gramos aumenta 7% el riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces es un factor de riesgo pues bastante importante, y los gramos son 10, aumentan 7%. Hay que recordarlo, ¿ok? Ahora tenemos lo que es el tamizaje, lo cual también es bastante preguntado, al menos en simuladores. Tenemos que la autoexploración debe iniciar a los 20 años de edad. La revisión médica va a ser anual a partir de los 25 años de edad. Y en menores de 40 años se va a preferir lo que es el uso del ultrasonido por la densidad mamográfica. Y en mayores de 40 años se va a preferir lo que es la mastografía. La mastografía va a estar indicada a partir de los 40 años de edad, así a grosso modo. Las indicaciones para mastografía las vamos a ver a continuación. Sin embargo, tenemos que, debido al uso de la mastografía, este tipo de cáncer ha reducido su mortalidad de un 30 a un 40%, un porcentaje bastante amplio. Aquí tenemos algunas indicaciones de mastografía bastante claras, en las cuales tenemos que en mujeres asintomáticas de 40 a 49 años de edad se va a preferir una mastografía anual en caso de que tengan un riesgo medio. En asintomáticas de 50 a 74 años va a ser de 1 a 2 años. Y en asintomáticas mayores de 74 años también va a ser anual o cada 2 años. Y en mujeres con alto riesgo, por ejemplo, que tengan mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, se va a preferir un tamizaje anual a partir de los 30 años, pero no antes de los 25. Además, como ven aquí en esta recomendación de la guía de práctica clínica, se va a recomendar realizar mastografía cada 2 años en mujeres de 50 a 69 años de edad, ya que se ha demostrado una reducción en la mortalidad y es necesario realizarla, ¿no? Entonces, aquí también tenemos lo que es la clasificación de BIRACS, de lo que se deben, del seguimiento que se deben de tener con las pacientes, en cuyo caso tenemos un BIRACS 0 que va a hacer un estudio incompleto, cuya mortalidad o posibilidad de cáncer no va a aplicar. Sin embargo, otras bibliografías manejan que es un 13% de probabilidad de malignidad. BIRACS 1, que va a ser un negativo, va a ser un screening de rutina y va a ser 0% de malignidad. Un BIRACS 2, que va a ser una categoría benigna, va a ser también un screening de rutina, 0% de probabilidad de malignidad. Un screening tipo 3 o BIRACS 3, que va a ser probablemente benigno, el cual ya va a tener que tener unas intervenciones tempranas con un seguimiento de mamografía cada 6 meses y va a tener de un 0 a un 2% de probabilidades de malignidad. Un BIRACS 4, el cual va a ser considerado como sospecha de malignidad, y este va a tener de más de 2 y menos de 25% de malignidad. Sin embargo, pues este se tiene que dividir porque es un abanico muy grande. Entonces tenemos 4A, que es una baja sospecha de malignidad, el cual va a estar asociado entre el 2 y 10% de malignidad. 4B, el cual va a ser una sospecha moderada, que va a abarcar de 10 a 50%, y una 4C, que va a ser alta sospecha de malignidad, que va a abarcar de 50 a 95%.
Todos estos casos, así como el 5, que va a ser altamente sugestivo, mayor de 95 probabilidades de malignidad, va a ser indicativo de un diagnóstico histológico, ¿no? Se va a tener que tomar una muestra histológica. Y el BRAF6, que va a ser malignidad comprobada por biopsia. Ahora, en cuanto a lo que es la toma de biopsia, tenemos que para tomar una biopsia de ganglios se va a utilizar lo que es una BAF, una aguja fina. Y para tomar lo que es una biopsia de las lesiones se va a tener que tomar con aguja gruesa o trucut. Ahora tenemos los factores de mal pronóstico. Los factores de mal pronóstico para el cáncer de mama van a ser el número de ganglios afectados, edad inferior a 35 años, que va a estar asociado pues, a muchas mutaciones en los genes BRCA, oncogenes afectados como pueden ser el ERB-B2 y el P53, tumor mayor de 2 centímetros, multicéntrico, receptores estrogénicos negativos, porque no se puede dar terapia pues hormonal precisamente, que sea un tumor fijo apectoral y que tenga afección cutánea con piel de naranja, además de una histología G2. Tenemos la clasificación por tomografía, que tenemos el carcinoma in situ, T1 que va a ser menor de 2 centímetros, T2 de 3 a 5 centímetros, T3 de más de 5 centímetros y T4 que va a tener múltiples metástasis. Las metástasis más comunes van a ser pulmón 63%, hueso y cerebro en segundo y tercer lugar respectivamente. El lobulillar infiltrante en cuanto a metástasis va a ser acerosa peritoneal. Esta es la única que va a variar en relación a lo anterior. Lobulillar infiltrante va a ser acerosa peritoneal. Y en la parte de abajo tenemos un cuadro en el cual estaremos resumiendo lo que es pues la histología de los tipos de cáncer de mama. En la parte de arriba tenemos los no invasores, que van a representar un 15% de la totalidad. De estos, a su vez, el ductal in situ va a ser 80% y el lobulillar in situ va a ser del 20%. El ductal in situ va a tener un tratamiento por Van Nuys, y el lobulillar in situ pues va a ser un tumor bilateral no simultáneo, muy importante. En cuanto a los carcinomas invasores de mama, tenemos que van a representar el 85% de los tipos de cáncer. El ductal invasor va a ser el más frecuente con un 79% y el lobulillar infiltrante va a ser aproximadamente entre el 10 y 11%. El ductal in situ, como ya habíamos mencionado, va a ser un tratamiento de acuerdo a la escala de Van Nuys y este va a tener lo siguiente. En un riesgo bajo o un puntaje bajo va a tener cirugía sin radioterapia. Un puntaje medio va a ser una cirugía conservadora más radioterapia y un puntaje alto va a ser una mastectomía radical. La mastectomía radical va a estar indicada en caso de tumores de más de 3 centímetros, es decir, que tengan una estadificación tomográfica T2 o superior. Los tumores menores de 3 centímetros, pero de alto riesgo, también van a tener la indicación de mastectomía radical. Y en caso de cirugía conservadora, pues se va a estar indicada en tumores menos de 3 centímetros y además se debe de complementar con radioterapia. Esto también tiene que ver mucho con lo que es la presencia o no de un ganglio centinela. Los ganglios centinela van a ser un tipo de factor pronóstico. El ganglio centinela positivo va a ser linfadenectomía más quimioterapia. Y en caso de un ganglio centinela negativo va a ser pues una vigilancia posterior a lo que es la cirugía. Y ahora tenemos lo que es la indicación de radioterapia. La radioterapia va a estar indicada en cirugía conservadora o en caso de que esta sea o en caso de que los tumores sean mayores a 5 centímetros. La quimioterapia va a realizarse con antraciclinas y taxanos. Esto en caso de que haya un ganglio centinela positivo. Y los receptores estrogénicos positivos, en premenopáusica se va a utilizar lo que es el uso de tamoxifeno como tratamiento hormonal y en posmenopáusicas inhibidores de la aromatasa, en cuyo caso el tratamiento de elección es el letrozol.
Los anticuerpos monoclonales también se pueden utilizar y en este caso el trastuzumab va a ser el indicado. Esto en estirpes HER2 de los tumores. Y en caso de que se resuelva lo que es el cáncer de mama, se va a hacer monitorización cada 6 meses, los primeros 5 años y posteriormente de forma anual con mastografía. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.